Hola, espero que te encuentres muy bien de salud, también tu familia se encuentre bien. Vamos a platicar en este video de 3 puntos. El primero de ellos tiene relación con la lectura de Maurizio Ferraris, de la cual hicimos la actividad anterior. En esa lectura, Maurizio Ferraris nos presenta en diferentes momentos eh, cómo se va entendiendo la idea o la noción de hermenéutica. Si bien el concepto tiene raíces arcaicas, el uso regular, frecuente, pues es relativamente contemporáneo. No obstante, hay una intuición, una noción presente a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Maurizio Ferraris nos hace ver cómo, pues en la antigüedad griega especialmente, la hermenéutica se entendía como pues el ejercicio para comunicar el mensaje de los dioses, ¿no? Pero en esta acepción, la hermenéutica no es propiamente interpretación, ¿sí? eh, sino es comunicación eh, directa, ajena a vicios, ajena a cualquier elemento que pudiera mediar, a cualquier variable que pudiera interferir en la comunicación del mensaje, ¿sí? Posteriormente, en el periodo judio-cristiano, especialmente en el cristianismo primitivo, y más tarde, en el periodo de cristiandad, cuando se va sistematizando la teología cristiana, especialmente en la Iglesia Católica, eh, hay una noción de hermenéutica que está directamente implicada en la interpretación de los textos sagrados. Esta, digo, desde el punto de vista cultural, es una aportación muy importante. La Escuela de Alejandría desarrolló un método para dirigirse a los textos sagrados, que era el método eh, metafórico o alegórico, ¿sí? Este implicaba, pues, no leer, si me permiten la expresión, de manera literal o lineal el texto sagrado, sino más bien tratar de rebuscar, ¿sí? Escudriñar entre líneas los múltiples sentidos que podría tener ese texto sagrado y sobre todo orientados en una perspectiva salvífica, ¿sí? Porque el texto sagrado se refiere, pues sí, a eventos, escenas de la vida de Jesús, de la experiencia de los apóstoles, eh, pero hay un significado salvífico, teológico, eh, soteriológico, escatológico, que no necesariamente se capta a primera vista, ¿no? Entonces, en la escuela de Alejandría, Clemente, Orígenes, hacia el siglo tercero de la era cristiana, eh, llevan a cabo este método alegórico, hacen eh, trabajos de explicación acerca de los pasajes bíblicos, eh, hacen homilías, escriben homilías eh, con este objetivo claro, ¿no? De tratar de desvelar, de desocultar el mensaje salvífico debajo o detrás, que se encontraba debajo o detrás de, pues, digamos, el texto lineal o literal, ¿sí? Eh, bueno, luego, el gran problema, en mi modo de ver, es en la modernidad. En la modernidad, cuando se prioriza una noción de razón que tiene pretensiones de objetividad, de universalidad, de imparcialidad, de neutralidad, eh, esta concepción de la racionalidad, que es muy característica de la modernidad, de la metafísica moderna, del cientificismo, del positivismo, del racionalismo moderno, en fin, de todas las corrientes eh, que están en boga en ese periodo, este concepto de racionalidad pues hace creer
que es necesario despojarse de presupuestos y simplemente hay que adecuar la realidad, perdón, adecuar la racionalidad a esa realidad para que la realidad tal cual nos revele, nos diga lo que es, sin ningún tipo de intervención de ningún elemento subjetivo, contextual, personal, ¿sí? Entonces, en esta idea de racionalidad, pues no se ve ninguna necesidad de echar mano de el ejercicio de interpretar, de buscar entre líneas, de buscar significados ocultos en la realidad, porque la ciencia, que es el vehículo, que es el camino para aproximarse a la realidad, a comprenderla, a entenderla. ¿No? La ciencia pues es neutral, objetiva, universal, necesaria. Entonces, bueno, pues se ve con claridad que se prescinden de todos los elementos subjetivos, vivenciales, existenciales, que ya se vislumbraban en el ejercicio de la hermenéutica bíblica, ¿no? En este método alegórico que inauguran los padres alejandrinos, los padres de la iglesia eh, de la época del siglo III, ¿sí? Eh, y bueno, a partir de entonces, en la modernidad, por esta noción de racionalidad, se ve que no hay necesidad, repito, de echar mano del recurso hermenéutico, del quehacer hermenéutico e interpretativo, porque la realidad por sí sola nos dice lo que es, y entonces la investigación o el conocimiento científico se reduce a mera descripción de esa realidad, a explicitación de esa realidad o a formalización de esa realidad en un lenguaje, eh, valga la repetición, formal, abstracto, pero que pueda ser comprendido por todos del mismísimo modo, en el mismísimo sentido, ¿sí? Entonces, la modernidad desarrolla un prejuicio que se va a enraizar tanto en nuestra cultura que va a tener efectos complejos, muchos de ellos funestos, catastróficos, eh, y que de entre ellos está una especie de eh, sentimiento de vacío, de incompletud, porque lo espiritual, lo que es intangible, aquello que no puede, no es susceptible de experimentación o de verificación empírica o de cuantificación o matematización, simplemente no va a tener lugar en una mentalidad cuyo concepto de racionalidad apuesta por la neutralidad, la imparcialidad, la objetividad, ¿sí? Y eso a la larga provoca precisamente esta experiencia de incompletud, de vacío, de que hay una realidad, hay una dimensión de la realidad humana que no está siendo cubierta, que está siendo abandonada, que no está siendo satisfecha, y eso de algún modo se va a repartir precisamente en un agotamiento, en una crisis cultural, moral, civilizatoria, como la que padecimos en el siglo XX, en el siglo pasado, ¿no? Un siglo que los ilustrados pensaban que iba a iniciar con muchos logros, ante el cual había un optimismo exagerado, una confianza excesiva en que ese tipo de racionalidad nos iba a resolver prácticamente todos los problemas humanos. El siglo XX empezó con conflictos eh, militares, conflictos bélicos, eh, con crisis económicas, movimientos, los primeros movimientos obreros que comenzaban a rebelarse ante un modelo de producción racional, pero que maximizaba la tasa de ganancia y sacrificaba por esa maximización, pues, la vida, la libertad,
la justicia. eh, entonces, bueno, hay una especie de decepción, ¿sí? Y junto a ello, pues, bueno, antes de llegar al segundo punto, y para aterrizar este primero, la cuestión es que con, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no hay un único concepto de hermenéutica. Y eso nos muestra la dificultad para poder definir qué es la hermenéutica. Ajá. Pero al mismo tiempo, este recorrido histórico eh, que hace Ferraris nos permite identificar que la hermenéutica no es solamente una herramienta metodológica, no es solamente un enfoque teórico o una perspectiva filosófica, sino es ante todo una característica del ser humano, ¿sí? De hecho, es una característica de la racionalidad humana. ¿Por qué? Porque la racionalidad humana no es una racionalidad etérea, no es una realidad intemporal e inespacial, sino que la realidad humana, perdón, la racionalidad humana siempre radica en un sujeto, y el sujeto es un individuo concreto, situado contextualmente en un horizonte temporal, en un horizonte eh, espacial, del cual es imposible sustraerse, ¿sí? Entonces, de ahí la complejidad de intentar definir qué es la hermenéutica, y sin embargo, eh, este recorrido histórico y esto que estamos como reflexionando acerca de este concepto, también nos permite ver como la riqueza y la profundidad de dicho concepto, ¿sí? En última instancia, Hans-Georg Gadamer define la hermenéutica como un arte, ¿no? El arte de interpretar, ¿sí? Pero más allá de ser un arte de interpretar, de hecho es una actitud existencial que los seres humanos tenemos frente a no solamente a la realidad humana, social y cultural, sino inclusive también frente a los fenómenos de la naturaleza, porque cuando abordamos un fenómeno de la naturaleza desde el punto de vista de la física, justo eso es lo que nos muestra que no partimos de cero. Abordamos ese fenómeno a partir de presupuestos. ¿Cuáles? Los de la física, ¿sí? La observación, la matematización, la verificación empírica, esos son los presupuestos a partir de los cuales abordamos la realidad. Pero la cuestión aquí relevante es que no podemos prescindir de esos presupuestos. Siempre los llevamos porque forman parte de nuestra constitución ontológica, forman parte de nuestro ser, ¿sí? Entonces, eh, la hermenéutica es más un rasgo existencial y justo lo vamos a ver con las lecturas siguientes, especialmente con Heidegger y Gadamer. Es más un rasgo existencial que un enfoque, una teoría eh, noseológica o epistemológica u ontológica, ¿sí? La hermenéutica filosófica, sí, particularmente tendríamos que abstraer este concepto y referirnos a la teoría eh, filosófica que viene que se va gestando en el historicismo alemán del siglo XIX, luego en la fenomenología, cuya aparición cronológica se ubica a finales del XIX y principios del XX, y luego con la filosofía heideggeriana. De hecho, Heidegger llama a su filosofía ontología hermenéutica o hermenéutica ontológica, ¿sí? Él ya entiende que el modo más propio de hacer filosofía es el hermenéutico, porque siempre hacemos filosofía desde nuestras condiciones mismas, ontológicas, biográficas, históricas, contextuales, ¿sí? Desde esas condiciones hacemos siempre e inevitablemente filosofía, ¿sí? Entonces, eh, ya es con estos autores con quien el concepto de hermenéutica filosófica adquiere
nacimiento, marca propia, significado propio, y sí, se diferencia de otras corrientes como el existencialismo, como la misma fenomenología, como algunas teorías muy presentes en las ciencias sociales, como el funcionalismo, o el estructuralismo, o el postestructuralismo, u muchas otras corrientes. La hermenéutica filosófica, sí, en tanto una corriente filosófica, un modelo teórico epistemológico, se diferencia de todos los anteriores, ¿sí? Eh, pero a mí me gustaría destacar en esta primera parte, en este video, que hermenéutica es un rasgo antropológico, ¿sí? Nuestra racionalidad siempre es una racionalidad hermenéutica, situada, interpretativa, contextual. Eh, y Heidegger lo precisará con el concepto de que el Dasein, es decir, el ser humano es un ser en el mundo, no es un ser angélico, supraterrenal, es un ser encarnado, situado en un contexto espacio-temporal, eh, y a partir de ahí se dirige a comprender la realidad, se dirige a partir de eso, de esa constitución ontológica, se relaciona con el mundo, con los demás, con la sociedad, crea sus propios valores o configura sus valores, su sentido, eh, su mundo, ¿sí? Y bueno, pues la gran aportación de estos filósofos contemporáneos es justo puntualizar que es ineludible entender la racionalidad humana como racionalidad hermenéutica. El segundo punto, lo voy a tocar muy rápido, es una diferenciación clásica, es un tópico célebre en la filosofía, en el tránsito de la filosofía moderna a la filosofía contemporánea, y se le atribuye a Wilhelm Dilthey tal distinción célebre, tal tópico, y este se refiere a la diferencia metodológica que existe entre las ciencias de la naturaleza y las llamadas ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza, pues, son aquellas que emplean como método, por definición, emplean como método la explicación. Y la explicación, pues, es la descripción de los fenómenos, la comprobación, la observación, la replicación de esos mismos fenómenos, ya sea en un experimento, en laboratorio o mediante la observación de la realidad, ¿sí? Ese es el método idóneo, privativo de las ciencias de la naturaleza. ¿Y por qué este método? Porque el objeto de estudio de las ciencias de la naturaleza es algo fijo, es algo sujeto al determinismo, es algo que no tiene variables, ¿sí? El mismo no está sujeto a variación, sino ese objeto más bien em, sigue patrones, sigue regularidades, sigue constantes, ¿sí? Por eso, cuando uno quiere adentrarse al conocimiento de este tipo de fenómenos, pues no tiene que hacer más que explicar. Y repito, explicar es describir. Pero hay otro tipo de fenómenos que son de interés y que de hecho en el siglo XIX, a partir del positivismo, van cobrando mucho más interés, pero el método mediante el cual se abordan, pues es el de las ciencias duras, el de las ciencias de la naturaleza. Y pues ahí se corre el riesgo de que no se pueda captar, no se pueda conocer a profundidad ese objeto de estudio que no es el mismo de las ciencias de la naturaleza, sino que es la realidad humana, la individualidad, la contingencia humana, la relatividad humana, la variabilidad humana, ¿sí? Es todo esto que se proyecta en la sociedad y en la cultura. Entonces, Dilthey hace una distinción entre estas ciencias, las ciencias de la naturaleza, y otras ciencias que él llama las ciencias del espíritu, en las que nosotros podemos identificar, así en términos generales, a las humanidades y a las ciencias sociales.
el objeto de estudio en estas otras ciencias es un ser libre, o son seres libres, contingentes, variables, situados en un contexto irrepetibles, y por tanto difícilmente sujetos a patrones, a principios generales o a leyes, ¿sí? O a constantes necesarias, ¿no? Entonces, la característica del objeto de estudio de las ciencias del espíritu es la contingencia, es la finitud, es la relatividad, ¿sí? Por tanto, requiere abordarse ese objeto de estudio desde otro enfoque y desde otra perspectiva, desde otro método. No es la explicación, sino, Dilthey propondrá, la comprensión. Y comprender es conocer, de hecho, de una manera mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más vivaz, esa realidad que es variable y contingente. Porque no se puede escribir, ¿sí? No se puede explicar según el modelo o el método de las ciencias de la naturaleza. Eh, para comprender un fenómeno social y humano hay que estar allí. Sí, podemos tomar estadísticas, podemos hacer observaciones, pero realmente el auténtico conocimiento se tiene cuando hay, digamos, trabajo de campo, cuando hay un estudio etnográfico, ¿sí? Cuando convives con esos individuos, esos grupos sociales, humanos, esas culturas, ahí es cuando puedes eh, profundizar en su realidad sin llegar a ese punto de la explicación. Por eso, la aspiración no es explicar, sino es comprender. Y entonces, el concepto de comprensión, pues, tiene esta característica que nos ayuda a interpenetrar esa realidad humana, social y cultural, ante la cual la explicación no puede llegar o no nos puede decir nada o no nos puede decir, o nos dirá muy poco. Por eso la comprensión se vuelve como un recurso, un método característico que se puede emplear en la sociología, en la psicología, en la filosofía, en la teología, ¿sí? En fin, en el derecho, eh, sí, en este cúmulo de saberes que forma parte de las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Eh, Ahora bien, como el objeto de estudio de las ciencias sociales humanas o de las ciencias del espíritu es algo variable y como no se puede explicar, quizá tengamos la tentación de pensar que las ciencias del espíritu pues, son menos rigurosas o que son más eh, menos ciertas, ¿sí? O que son más problemáticas precisamente porque el conocimiento cierto, seguro, firme, no se puede obtener, ¿sí? Y es todo lo contrario, según la perspectiva de Dilthey y según la perspectiva de los filósofos posteriores a Dilthey, como la fenomenología, bueno, Husserl, algunos representantes de la fenomenología husserliana, seguidores de él, Heidegger sin duda y Gadamer. Y a otros filósofos de menor envergadura, de menor alcance que estos últimos dos, ¿sí? Pero ellos dirán que el conocimiento de la realidad no es más débil, no es más deficiente porque sea mediante la comprensión. Al contrario, es mucho más intenso, es mucho más vivo, está mucho más cargado de significatividad, le dice más al sujeto que la mera explicación fría, árida, estéril, eh, eh, sí, la comprensión es mucho más intensa, mucho más viva, mucho más existencial, ¿sí? Que la explicación. Bueno, esta distinción célebre entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, entre explicación y comprensión, va a ser también muy importante para la configuración de la hermenéutica filosófica, especialmente con Heidegger, ¿sí? Honestamente, de lo que he revisado, lo que he estudiado sobre este punto, nunca he identificado una influencia marcada, directa,
eh, fácilmente justificable del historicismo de Dilthey hacia la fenomenología. Creo que la fenomenología proviene más bien de otras tradiciones, ¿sí? Pero es en Heidegger donde sí la influencia de la fenomenología es evidente, y de hecho lo que hace Heidegger es una síntesis entre el historicismo de Dilthey y la fenomenología de Husserl, quien fuera su maestro, ¿sí? Bueno, y el tercer punto, la tercera idea que quería compartirles, ya para no saturarles en este video, es precisamente a manera de introducción a las siguientes lecturas, es como familiarizarnos, el objetivo es familiarizarnos con algunas nociones o algunos conceptos de la fenomenología que ustedes quizá vean, con los que se enfrenten en estos dos capítulos que revisarán, ¿no? Para esta siguiente actividad, ¿sí? En primer lugar, tomemos en cuenta que la fenomenología una, quiere ser una filosofía que por fin logre desterrar las contradicciones de los filósofos, las polarizaciones de las distintas corrientes, y según el modelo de las matemáticas y de la lógica, hacer de la filosofía una ciencia estricta, una ciencia rigurosa, metódica, pero su objeto, como el mismo Husserl lo llama, siguen siendo las esencias. La fenomenología es una ciencia de esencias, ¿sí? Y uno pensaría que la fenomenología nos remitirá a la metafísica platónica, ¿sí? O al idealismo eh, de la modernidad, mm, o a un aristotelismo escolástico, ¿sí? No, no. Eh, para Husserl habrá un modo diferente de entender qué es esta ciencia de esencias. En primer lugar, no es ciencia como las ciencias de la naturaleza. En todo caso, será ciencia como las del espíritu. Y por tanto, es un saber, ¿sí?, sistemático, riguroso, pero que no aspira a tener el máximo grado de neutralidad o de objetividad, ni de universalidad, ¿sí? Y sin embargo, sí pretende llegar a la profundidad de la realidad. Bueno, eso en primer lugar. La fenomenología como ciencia rigurosa, como ciencia estricta, como ciencia de esencias. Para lograr construir una filosofía de esta, pues sí, de esta magnitud, Husserl se ve en la necesidad de desarrollar un método, el famoso método fenomenológico. Y la intención de ese método fenomenológico es, como en Descartes o como en Aristóteles, llegar a una evidencia primera, a un primer principio que sirva como fundamento de toda verdad, de todo otro posible saber, de cualquier otra posible certeza u verdad, ¿no? O verdad, perdón. Este fundamento es precisamente al que pretende llegar, y hace un procedimiento que se parece mucho al de Descartes, ¿no? Eh, Poner entre paréntesis, dudar de todo, y llegar, después de ese proceso de duda, llegar a un reducto del que no se puede dudar. Ese reducto es el yo, es la conciencia, ¿sí? Pero Husserl se da cuenta, siguiendo a uno de sus maestros, Franz Brentano, quien había sido formado en la filosofía aristotélica. Husserl se da cuenta de que no existe conciencia vacía. Toda conciencia tiene un contenido de conciencia, o toda conciencia está volcada hacia un objeto que será su contenido, ¿sí? Este concepto lo llamaba Brentano eh, intencionalidad de la conciencia. Toda conciencia es conciencia intencional. ¿Y qué entendemos aquí por intencional? La conciencia tiene algo dentro o busca algo. Nunca hay conciencia neutral,
en blanco, vacía, nunca hay conciencia que no tienda. La conciencia tiende a algo. Eso es la intencionalidad de la conciencia. La conciencia tiende a su objeto, ¿sí? El objeto captado por la conciencia es lo que Husserl llamará el fenómeno, ¿sí? El concepto de fenómeno no tiene el significado clásico que quizá algunos aprendieron, fenómeno como lo que se manifiesta o fenómeno como lo aparente. No, no, el fenómeno es la realidad en tanto captada por la conciencia, ¿sí? Ahí está como la fuente, el fundamento de todo conocimiento. Uh-huh. Y a pesar de todas las dificultades y críticas que puede tener la fenomenología por la proclividad o la proximidad hacia el idealismo, hacia el subjetivismo, eh, sí, sobre todo el idealismo cartesiano, de corte cartesiano, eh, creo que aquí hay un punto clave para entender la hermenéutica filosófica de Heidegger y de Gadamer, que no hay conciencia en blanco, no, toda conciencia es conciencia intencional. Esa es la esencia de la realidad, ¿sí? La esencia de la realidad no son los objetos que tú captas, ni entidades inteligibles y abstractas que se encuentran de manera cuasi intuitiva en tu razón. La esencia de la realidad es este encuentro que hay entre conciencia y objeto o contenido de conciencia, ¿sí? Este encuentro es justo el fenómeno. Y repito, lo más relevante a mi modo de ver y que nos va a servir para la hermenéutica es que a partir de aquí ya no habrá una dicotomía, una polarización entre sujeto y objeto, ¿sí? Sujeto y objeto forman una sola cosa, ¿sí? Yo y mundo formamos una sola realidad. Eso es el fenómeno, ¿sí? Este encuentro entre conciencia y contenido de conciencia, o con las palabras más técnicas que emplea Husserl, el padre de la fenomenología, él dice noema y noesis, ¿sí? La raíz etimológica de estos dos vocablos tiene que ver con conocimiento, nous, ¿sí? Inteligencia. La inteligencia y su contenido, si se me permite la expresión, lo inteligido, ¿sí? Lo conocido. Pero esas dos cosas no se pueden separar, ¿sí? No existe la conciencia sola o la inteligencia sola y el contenido solo, ¿sí? No, no, en realidad nuestro conocimiento es eso, es un encuentro entre nuestra conciencia y su contenido, entre sujeto y objeto formando una misma realidad, ¿sí? Aquí es donde, a mi modo de ver, Heidegger va a encontrar la clave para su teoría del ser, su tratado acerca del ser. El ser al que quiere llegar Heidegger no es una entidad metafísica abstracta, puramente inteligible, eterna o intemporal e inespacial, como las entidades platónicas, ¿sí? El ser al que quiere llegar Heidegger es precisamente a ese ser eh, que estaría representado por ese encuentro entre conciencia y contenido de conciencia, entre yo y mundo, ¿sí? O entre, para decirlo con Husserl, noema y noesis. Ese es el ser. Y eso también, dicho de otra manera o expresado de otra manera, eh, es una vivencia, ¿sí? Eso es eso es la vida. La vida es eso, ¿no? No es algo tampoco etéreo, fluctuante. No, no, la vida es ese encuentro entre mi conciencia y un dato, un contenido de conciencia que justamente forma parte de mi constitución, ¿sí? De mi ser. Eh, esta idea viene del mismo Husserl, no es heideggeriana, viene del mismo Husserl. Esta idea de que
La fenomenología es una ciencia de esencias, pero también es una ciencia de vivencias. ¿Qué son las vivencias? Podríamos decirlo de esta manera, con perdón si lo simplifico burdamente. La esencia de la vida son estas vivencias. ¿Y qué son estas vivencias? ¿Sí? Este encuentro entre conciencia y contenido de conciencia, ¿sí? Que no se puede separar, ¿sí? De allí la herencia de Brentano y el concepto de intencionalidad de la conciencia. Toda conciencia es conciencia de algo, ¿sí? Esta idea de, quizá como en la sabiduría oriental, que se busca que la conciencia esté completamente en blanco. Digo, para la fenomenología, y bueno, también para la realidad misma, la vida humana misma, no solamente yo creo que no es algo que solamente sea de Occidente, ¿sí? Eh, mm, Toda conciencia está cargada por información, por experiencias, por vivencias, ¿sí? Nunca es conciencia, a menos que la conciencia nos viniera de fuera, ¿sí? Pero la conciencia no nos viene de fuera, ¿no? Mm, Nosotros la desarrollamos, digamos que tenemos la facultad, la desarrollamos, pero sobre todo es que el contexto le da contenido, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, entonces, es que eh, se va a entender también a la racionalidad y la filosofía que va a tratar de problematizar acerca de la racionalidad y acerca de la realidad, pues lo harán desde estas bases que se ponen tanto en el historicismo de Dilthey como especialmente en la fenomenología. Muy bien, pues espero que este video realmente haya servido de introducción, no les genere más complicaciones, les ayude a adentrarse en los dos fragmentos que vamos a revisar para este tema y pues también les ayude a identificar qué es lo propio de la hermenéutica, qué es lo propio de la fenomenología, ¿sí? ¿Qué recibe la hermenéutica de la fenomenología y en qué se separa esta, eh, la primera de la segunda, ¿sí? Bueno, pues estoy a sus órdenes en el chat, en el correo, para cualquier duda, para cualquier cuestión en lo que pueda apoyarles. Nos seguimos viendo.